Ya, pues, entonces el día de hoy el doctor Casisterna va a presentar sobre fármacos antagonistas del receptor D2, antiguamente llamados antipsicóticos. Buenos días ante todo, buenos días compañeras, compañeros. Vamos a hablar de los efectos de los fármacos antagonistas del receptor D2, los efectos terapéuticos y secundarios, y algunos de los antipsicóticos de primera generación, o llamados antipsicóticos típicos, como el modelo farmacológico. Entonces, vamos a comenzar ya, que eran clásicamente llamados, o son clásicamente llamados, mejor dicho, antipsicóticos, pero en general ahora se prefiere hablar de otra forma, ya que no es solo estos medicamentos usados para la psicosis. Entonces, sería bueno el momento de usar otro término. Y esto se ve porque algunos pueden utilizarse en trastorno del ánimo, más que en psicosis, y además tienen efectos tanto serotoninérgicos y dopaminérgicos que nos ayudarían también a usar sus efectos farmacológicos en otras patologías. Y por lo mismo, estos medicamentos, el concepto mejor validado hoy en día sería hablarlo desde la acción antipsicótica, porque también podríamos hablar también de su acción antidepresiva, ¿ya? Y que sería lo más apropiado según las propiedades farmacológicas de cada fármaco. Y en base a esto mismo, vamos a hablar de esta acción antipsicótica causada por estos receptores de D2, donde al principio fueron los tratamientos más efectivos para el manejo de esquizofrenia, y, eh, y esta otra patología y estos descubrimientos fueron hechos de forma serendípica, es decir, que se descubrieron casi un poquito por el azar y por la suerte, ya que ya en 1950 se empezó a utilizar la clorpromacina como un antihistamínico, y ahí se dieron cuenta que en algunos pacientes con esquizofrenia mejoraba su sintomatología psicótica. Y después de que se dieron cuenta de este efecto, descubrieron que la clorpromacina tenía este efecto, esta acción antagónica al receptor D2 que podía darnos cuenta de este efecto antipsicótico. Y en proceso de su estudio y descubrimiento de los fármacos, se dieron cuenta que en la clorpromacina, como otras drogas de esta misma familia, en experimentos animales se podía ver un efecto que le llamaron la neurolepsia. Y esta era una forma extrema de lentitud, ausencia de movimientos motores y comportamiento indiferente. Ahora, estas drogas dado este efecto que se apreció en animales, volvieron a llamarse de otra forma, sino que le pusieron neurolépticos, por la habilidad de causar neurolepsis. Y esto también se vio en humanos, finalmente, donde vimos que también se causa el lentecimiento psicomotor, aplanamiento emocional e indiferencia afectiva, lo que lo llamamos los síntomas negativos secundarios. ¿Ya? Secundarios porque no vienen propiamente de la enfermedad, sino que vienen causados por el medicamento. Y hoy tanto la neurolepsis como los síntomas negativos secundarios se entienden en parte por el efecto que produce bloquear los receptores D2. Y esto más que nada normalmente estos receptores son mediadores de la motivación y la recompensa, y aquí el Stoll nos habla de que es como el costo de hacer el trabajo, pero lo puse en más chilenismo, que es pues, el costo de hacer la pega, básicamente. Sabemos que necesitamos arreglar algo, y lamentablemente para arreglar esto vamos a tener que tener estos efectos secundarios, y estos serían los síntomas neurolépticos como tal, ¿ya? Y ya en los años 70 se reconoce ampliamente que la habilidad del bloqueo de dos en la vía dopaminérgica mesolímbica, mesoestriatal, es la clave para el efecto antipsicótico que hacen los neurolépticos. Es decir, tenemos 20 años desde que descubrimos que una droga tenía un efecto hasta que ya podemos decir con certeza de que hay una vía específica con un receptor específico que nos da el efecto que queremos, ¿ya? Y esto se mantiene en nuevas drogas que además se le agregaron el efecto 5-HT2A y el agonismo parcial 5-HT1A, ¿ya? Ahí uno también puede ver que hay algunos que cambian este agonismo parcial de 2 por antagonismo de 2, algunos dejan de lado de la acción de 2 y solamente tienen antagonismo 5-HT2. Y en base a los síntomas negativos secundarios,
que podemos hablar que son ocasionados más que nada por apuntar a los receptores de 2 mesolímbicos, que no solo median los síntomas positivos, dado la liberación excesiva de dopamina, y que también tienen un rol en la mediación, como lo habíamos dicho, en la motivación y la recompensa. Y esto lo podemos observar específicamente en el núcleo accumbens, que es considerado como el centro del placer, ya que es la vía común final de todo el proceso de recompensa y reforzamiento. Y al antagonizar o ser agonista parcial de un D2, se puede ocasionar que en los pacientes se presente apatía, anedonia, falta de motivación, interés o diversión por interacciones sociales, donde se le denomina el síndrome deficitario inducido por neurolépticos. Y aquí el tratamiento consistiría en reducir esta dosis de bloqueadores o cambiar a un bloqueador de 2 que sea mejor tolerado, ¿ya? Y aquí se encuentran en desarrollo algunos antagonistas 5-HT2A y agonistas parciales de D3 para buscar menos efectos de los síntomas negativos secundarios. Aquí podemos ver cómo en enfermedad de esquizofrenia tendríamos como un excesivo liberación de dopamina que nos daría los síntomas positivos. Sin embargo, al momento de usar los antagonistas o agonistas parciales, tendríamos bloqueados estos receptores, reduciendo los síntomas positivos, pero a su vez teniendo el costo de hacer la pega, generando estos síntomas negativos secundarios. Y también podemos ver que están mediados por otra vía, que es la vía mesocortical, que también pueden empeorar al interferir en esta vía, y al existir un déficit de dopamina en esta vía de la esquizofrenia, no solo empeoraría los síntomas de la esquizofrenia, sino también los síntomas cognitivos y afectivos. Donde aquí vemos que finalmente produce lo mismo, que aquí hay un déficit en esta zona donde se generan, si bien los síntomas negativos o afectivos, pero al bloquear también estos receptores, finalmente empeorarían, ya que sería mucho peor el modelo de base. Por otro lado, también tenemos que estos medicamentos, y como antagonizan a los receptores de 2, también pueden afectar a la vía tuberoinfundibular, donde aquí, al ejercer una acción antagonista, nos subiría los niveles de prolactina. ¿Y qué causaría esto? Una hiperprolactinemia, que a su vez provocaría una ginecomastia, galactorrea e incluso amenorrea en mujeres. Y estaría vinculado de forma directa a posible interferencia en fertilidad en mujeres. Ahora, también hay que tener ojo en mujeres, que sean especialmente en la edad postmenopáusica, porque produciría una rápida desmineralización ósea, ¿ya? Y también, aunque no, el estado mencionado que no se sabe exactamente, podría tener algún impacto también en la disfunción sexual y aumento de peso. Y ya en la vía nigrostriatal, vemos que los efectos secundarios motores son principales al momento de afectar esta vía. Y podemos también decir que esta es la misma vía que se encuentra en degeneración en la enfermedad de Parkinson. Entonces, al ver que estos movimientos o estos efectos motores son producidos por estos fármacos en esta vía, se les denomina el parkinsonismo inducido por drogas, donde estaría presente los temblores, la rigidez muscular, brachinesia, cinesia, y que también son llamados como más colectivamente los síntomas extrapiramidales. Sin embargo, al llamarlos los CEP versus el parkinsonismo, en los CEP nosotros dejaríamos de lado la caticia y la distonía, entonces sería menos preciso. Por lo mismo, se incentiva a llamarlos mejor parkinsonismo inducido por drogas que síntomas extrapiramidales a seca. ¿Y qué pasa? Que aquí nosotros vemos que ocurre un fenómeno de dos momentos. El momento al iniciar el fármaco o dar el fármaco por primeras veces, y también lo que pasa al momento de utilizar el fármaco por largo tiempo. Donde al principio podemos ver estos CEP o parkinsonismo inducido por drogas, pero al momento de hacer un bloqueo crónico podría aparecer la disquinesia tardía. Y esto podría durar, o sea, podría llegar a aparecer en meses o años del inicio del tratamiento, y estos son caracterizados por movimientos involuntarios que pueden ser irreversibles y que están principalmente caracterizados como movimientos bucofaciales o de extremidades.
Y aquí el tratamiento de elección para la distonía pues, son receptores, son los anticolinérgicos con los receptores postsinápticos M1. Y la amantadina, por su antagonismo en NMDA, también podría ser útil tanto en el parkinsonismo inducido por drogas como en la disquinesia tardía. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es lo normal en la vía nigrostriatal. Sin embargo, al momento de hacer el bloqueo de estos receptores, podríamos ver la aparición de los diferentes síntomas motores, que más adelante vamos a explicar un poquito, bueno, ahora vamos a explicar cómo se funciona esto, ya que esto es mediante de forma indirecta de la dopamina en cuanto a la liberación de la acetilcolina. Entonces, si vemos que el receptor está ocupado por la dopamina, no se genera una liberación de acetilcolina y no pasaría nada. Sin embargo, al momento de antagonizar los receptores de dopamina, la neurona que está encargada de liberar la acetilcolina aumentaría su liberación y haciendo que la neurona postsináptica también se active. Es de aquí donde la lógica de usar anticolinérgicos tiene sentido, ya que al momento de que nosotros bloqueamos los receptores de D2 con los antagonistas, vamos también a bloquear acá los receptores postsinápticos de acetilcolina, dejando que su efecto no se produzca. Ahora, ¿qué pasa? Que eh, los efectos anticolinérgicos también tienen sus desventajas. Y aquí es donde tenemos que también empezar a ver y hacer balances de que qué tanto es positivo o de qué tanto menos daño le estamos haciendo al paciente, ya que en los efectos anticolinérgicos también podemos ver otras cosas como boca seca, como disfunción cognitiva, más confusión, visión borrosa y constipación. Y que si lo vemos más adelante que otros fármacos también tienen algo de efecto anticolinérgico, podría llegar a ser peligroso. Y hablando ya de la distonía aguda inducida por la droga, en general es ocasionado por los fármacos que tienen acción de D2 antagonistas o bloqueadores de D2 y que en general no tienen acciones serotoninérgicas ni colinérgicas. Y se ven en general presentes en la primera exposición. Es decir, si un paciente al momento de utilizar un antagonista de D2 da una distonía, es a la primera dosis. Y esta distonía puede verse como contracción involuntaria, espasmódica intermitente o sostenidos de los músculos de la cara, cuello, tronco, pelo, extremidades o de los ojos. Y depende de dónde sean, pueden ser peligrosas, ya que no es lo mismo una distonía cervical de repente que una distonía de lengua o otras que podría incluso poner en riesgo la vida aérea. Estas pueden ser dolorosas y severas y la administración de anticolinérgicos dentro de la mayor de las veces podría ser efectiva, en el stand dice inyectable, como dentro de los 20 minutos. Tratamientos crónicos podrían ocasionar distonía de presentación tardía también, como para tener ojo, y requieren tratamiento de disquinesia tardía. Y aquí los anticolinérgicos pueden no funcionar e incluso empeorar. La cartisia, por otro lado, se describe como un síndrome de inquietud motora que posee elementos subjetivos y objetivos. Dentro de los subjetivos es lo que nos cuenta el paciente de que siente él, que puede tener una inquietud interna, un malestar mental o una sensación de disforia, y por lo objetivo es lo que podemos apreciar, donde podemos ver movimientos inquietos, más frecuentes miembros inferiores, como movimientos de pie, caminar o marchar en el lugar, o que el paciente se ande paseando para todos lados. Y a veces puede ser difícil distinguirlo de una agitación o de algún movimiento repetitivo propio de la patología psiquiátrica. Y aquí el tratamiento puede ser efectivo con betabloqueo o benzodiazepina y antagonistas serotoninérgicos 2A también pueden ser de ayuda. Ya una de las formas más graves dentro de esta vía que nos puede dar es el síndrome neuroléptico maligno. Es una complicación rara que se describe, pero potencialmente fatal, que está asociada a una rigidez muscular extrema, una fiebre alta, un coma, incluso la muerte. Algunos los consideran una forma más extrema de un parkinsonismo inducido por drogas y otros en realidad
teorizan de que puede ser una toxicidad en membranas celulares que incluye las células musculares y que por eso se produciría. Esto se reconoce como una emergencia médica y lo primero que habría que hacer es retirar el bloqueo de dos, administrar los relajantes musculares, ponerle incluso agonista dopaminérgico y tiene que estar en un tratamiento intensivo, ya sea UCI como para soporte médico. La disquinesia tardía, por otro lado, dentro de su fisiopatología, el que nos describe el Stoll, el 5% de los pacientes que toman un antipsicótico, o mejor dicho, un antagonista de dos, podría tener una disquinesia tardía, y el porcentaje aumenta considerable a los 5 años, siendo un 25%. Y esto hay que pensarlo en nuestros pacientes, ya que si uno comienza un tratamiento de este tipo, en un primer brote, por ejemplo, esquizofrenia, que puede ser a los 20 años, si empezamos a juntar años y el porcentaje nos crece, no es de muy buen pronóstico, por así decirlo. Y incluso en tercera edad se puede ver que en el primer año el porcentaje sube inmediatamente a 25%. Por lo mismo, los fármacos nuevos que tienen más efecto serotoninérgico tienen menos probabilidad de causar este fenómeno. Según la combinación de cómo se hagan las moléculas, pueden tener diferentes probabilidades. Por ejemplo, se habla que los antagonistas de 2 con antagonismo 5-HT2A o que tengan agonismo parcial de 5-HT1A podrían tener la mitad de probabilidad que la droga antigua, es decir, lo clásico. Sin embargo, aún así tienen. ¿Ya? ¿Y quién y cómo podría desarrollarlo? Se dice que algunos pacientes que al inicio del tratamiento partirían con algunos síntomas de parkinsonismo inducido por droga, podrían desarrollar disquinesia tardía siendo más sensible a esto. Y los receptores de dos nigrostriatales más sensibles al ser bloqueados tendrían una forma indeseable de neuroplasticidad que se llama supersensibilidad. Y es un mecanismo súper interesante, ya que si es el bloqueo retirado de forma temprana, estos efectos en teoría podrían revertirse. Teóricamente harían un reset, es decir, un down regulation a la supersensibilidad. Sin embargo, se ven que muchos pacientes, inclusive al retirar el medicamento, podrían no generarse ese reset. ¿Ya? Y curiosamente tiene el mismo efecto de que el uso crónico de la levodopa. Entonces la disquinesia inducida por levodopa tendría una similitud, una presentación muy similar a lo que es una disquinesia tardía. Y aquí algunas fibras de la vía nigroestratal pueden estar hiperactivas en el sistema límbico y contribuirían también a los síntomas positivos de psicosis. Y otras proyecciones al estirado sensorio-motor son parte del sistema nervioso extrapiramidal, y aquí tendría el control de los movimientos, más que en el control motor. Normalmente la dopamina actúa en estos receptores de la vía motora de forma indirecta. Y esta vía también es llamada como para acciones stop, o sea, de detener el movimiento. Y dado que los receptores de 2 son inhibitorios, la dopamina causaría inhibición de la vía stop, es decir, es como una forma indirecta de mantener el movimiento o de que se pueda generar el movimiento. ¿Y qué pasa? Que nosotros al momento de bloquear estos receptores, bloqueamos la acción indirecta de la dopamina, es decir, go. Es decir, los antagonistas de 2 actuarían como el stop en la vía indirecta. Y al existir mucho stop, con estos mecanismos podrían aparecer los parkinsonismos inducidos por fármaco. En caso de mantener esa situación, el cerebro aprendería como de forma del desarrollo a generar esta disquinesia tardía. ¿Y cómo sería esto? Haciendo upregulation de estos receptores de 2 supersensitivos. Y pasa de inhibir los movimientos a sobreestimular esta vía GO. Y aquí podemos verlo, que en la parte de la izquierda podemos ver cómo es el mecanismo normal, viendo aquí la parte de abajo, en donde como el inicio de esta vía, por así decirlo, la dopamina haría que de forma indirecta, mediante todos estos pasos, se haría la inhibición del stop y yendo el go normalmente de los movimientos. ¿Ya? Esto aquí pensarlo como el estriado, aquí como el globo pálido, después pasamos por tálamo y a corteza. Sin embargo, el momento que nosotros bloqueamos aquí en la imagen de la derecha los receptores de 2, vemos que la concatenación de las
de la vía de las neuronas, finalmente haría la inhibición del movimiento, generando el patrón stop. Aquí es donde podríamos ver que se generan estos parkinsonismos inducidos por droga. Sin embargo, si nosotros tenemos esto por mucho tiempo, el desarrollo normal haría que se generara un upregulation de estos receptores, siendo que ya el antagonista por su dosis normal no haría el efecto esperado, sin embargo haría todo lo contrario. Por tanto, esto generaría la concatenación, el seguimiento de la vía, finalmente una hiperestimulación de la vía GO, y ahí es donde se producirían finalmente los movimientos de la disquinesia tardía. ¿Y cómo sería el tratamiento? Viendo lo lógico de esta forma, sería seguir tapando los receptores que se pusieron con upregulation, es decir, dar más antagonismo de los receptores B2. Sin embargo, que al principio podría ayudarnos, pero a largo plazo aumentarían los efectos adversos. Pues lo mismo, otro camino sería la suspensión del bloqueo de dosis, esperando el proceso inverso. Como ya lo habíamos conversado, esto sería mejor visto en pacientes no psicóticos. En un paciente psicótico, básicamente no sería tolerable y podría haber un rebote de psicosis. Pero en la práctica se ve que el cerebro no olvidaría esto aprendido, es decir, no se generaría este reset ni este upregulation, sino que solo empeoraría la sintomatología. Y aquí es donde nacen los estudios recientes que mostrarían los BMAT2, que serían los transportadores vesiculares de monoaminas tipo 2, que sería una forma exitosa de tratar la disquinesia tardía. Estos transportadores se ubican en el axón terminal presináptico y se conocen como bombas de recaptura, así como conocemos la SER, la DAR, etc. Estas están presentes en neuronas serotoninérgicas, dopaminérgicas, de norepinefrina y de histamina. Y estos actúan como un almacenamiento de neurotransmisores hasta que sean necesarios para su liberación durante la neurotransmisión. Y pueden transportar también falsos sustratos como anfetamina y éxtasis. Estos compiten con los neurotransmisores naturales y los bloquea de ser transportados si están presentes estos falsos sustratos. Y aquí es donde tenemos dos tipos de fármacos especiales inhibitores, que serían el BMAT, que sería la reserpina, que sería la inhibición irreversible del BMAT 1 y 2, con mayor efecto adverso, y también la tetrabenazina, que sería la inhibición reversible de los BMAT solo 2. Ahora, en cuanto hablamos de las drogas que apuntan a estos receptores de 2, ya habíamos visto que son llamados antipsicóticos, que podrían ser llamados de primera generación o convencionales. Actualmente estos medicamentos no son de primera línea, quizás ya por lo conversado reciente y como vamos a ver en la siguiente presentación de los antipsicóticos atípicos. Y en general su uso principal es en pacientes que no responden a medicamentos más nuevos o a antipsicóticos atípicos, o que requieran de repente droga inyectable, ya que tiene su formulación también de depot o de larga acción. Aquí, como ya sabemos, lo más acertado sería llamarlos antagonistas de 2, pero también podemos ver otros efectos farmacológicos, como efectos colinérgicos, antagonismo H1, antagonismo alfa 1. Dentro del antagonismo colinérgico podemos ver que se puede producir por esta vía efectos adversos como boca seca, visión borrosa, e incluso riesgo de hilio paralítico, que esto podría ser de peligro vital. Por eso hay que tener ojo con el tema de la constipación. Dentro del antagonismo H1 podríamos atribuirle el efecto adverso de aumento de peso y sedación, y el antagonismo alfa-1 adrenérgico también tiene un efecto sedativo con efectos cardiovasculares como hipotensión ortostática. Por eso hay que tener ojo también con eso. Los agentes con acción anticolinérgica, histaminérgica y de non-hiperinflina pueden ser administrados cuando se necesita sedación en conjunto de acción antipsicótica. Es decir, ya cuando no solo queremos tener un target en los síntomas positivos, sino que también tenemos que bajarle un poquito de repente la agitación a los pacientes. Por ejemplo, la clorpromazina podemos ocuparla en este caso. Y dentro de los antipsicóticos convencionales pueden diferir su capacidad para bloquear diferentes receptores, y eso también nos daría una visión de por qué algunos tienen menos probabilidad de causar parkinsonismo inducido por droga. Y algunos agentes posteriores que se han desarrollado tendrían incluso incorporada la propiedad anticolinérgica junto al antagonismo de 2,
que podría llevar más riesgos peligrosos como de constipación e hilo paralítico. Aquí vemos una lista que nos da el stall de los diferentes tipos de medicamentos. Aquí en Chile no hay tantos, según entiendo. Sin embargo, vamos a hablar de algunos más específicos. Clorpromacina, como ya lo hemos visto, es uno de los primeros agentes antipsicóticos o antagonistas de dolor que se usó para tratar psicosis. El primer nombre comercial fue llamado como Largactil, que todavía está en Chile incluso, dado que tenía una gran acción de acciones que al principio no sabía bien que estuviesen como enfocados a qué receptor y a qué vía. Además del antagonismo de 2 que ya hablamos, tiene acciones pro sedación, dado su componente anticolinérgico, antagonismo alfa-1 y antihistamínico, y por lo mismo es útil en el manejo de agitación en contexto de psicosis. Aquí podemos ver la estructura molecular de la clorpromacina, donde tenemos como desde la partida de 2 tenemos hacia la izquierda, que son acciones más potentes, por ejemplo alfa-1, D3 y H1, y menos potentes hacia la izquierda, que tiene varios también otros tipos de receptores, pasando entre los colinérgicos, serotoninérgicos también. La dosis usual de clorpromacina podría ser de 200 a 800 miligramos día. Para psicosis se recomienda incrementar dosis hasta controlar los síntomas y después de 2 semanas disminuir dosis hasta usar la dosis más baja efectiva. Para disminuir o suspender se recomienda una titulación lenta de 6 a 8 semanas y especialmente si se cambia un nuevo antipsicótico para prevenir los efectos secundarios. Tiene una vida media de 8 a 33 horas, la comida no afectaría su absorción. Hay que sí suspender en caso de que el RAN esté bajo de 1000. Se recomienda un uso con precaución en falla renal y en falla hepática. Podría causar hipotensión ortostática y se recomienda evitar uso en el embarazo, especialmente en primer semestre, aquí donde se recomienda preferir antipsicóticos atípicos, y la presentación en Chile lo que puede encontrar es el Largactil del laboratorio Sanofi de 100 miligramos a 13.000 pesos la caja. Está aquí al ladito. Tenemos la flufenacina, que si bien no hablo mucho de él, viene en el tercer seminario acá por su uso en depot. Vamos a hablar un poquito de la flufenacina y no del decanoato. Aquí se habla de un efecto más potente que la clorpromacina, pero menos sedante. Tiene una formulación corta acción y larga acción. Dentro de la dosis oral es de 1 a 20 miligramos día y lo intramuscular se recomienda de 1/3 a 1/2 de la dosis oral. El inicio sería una dosis oral de 0,5 a 10 miligramos días hasta 10 a 40 miligramos al día. Y una vida media de 15 horas, el depot tiene más, ahí después lo vamos a ver en otro seminario, y se recomienda un uso con precaución en falla renal y hepática con una titulación lenta. También puede generar hipotensión ortostática y evitar uso en embarazo, especialmente en el primer trimestre, y aquí se prefiere el uso de antipsicóticos atípicos. Aquí vemos también la molécula de flufenacina, si podemos recordar un poco el gráfico de potencia versus la clorpromacina, vemos que la de 2 está lo más de la izquierda posible, teniendo un mayor efecto potente de 2. Haloperidol. Este es uno de los más potentes también antagonistas de 2 y menos sedante que otros. Posee presentaciones también de corta y de larga acción como depot. Dentro de las dosis estaría la vía oral de 1 a 40 miligramos día, con un intramuscular de liberación inmediata de 2 a 5 miligramos por dosis. Se debería iniciar de 1 a 15 miligramos por día en una o varias dosis al día e incrementar según su necesidad, no excediendo los 100 miligramos. Tiene una vida media de 12 a 38 horas la presentación oral. Se recomienda un uso con precaución igual en falla renal y hepática con una titulación lenta. Puede generar hipotensión ortostática y en dosis alta y endovenosa puede causar prolongación del QT e incluso llegar a una torsión de puntas. Por eso no se recomienda. O si bien el paciente debe estar en alguna unidad de monitoreo intensivo. En el embarazo se reportan algunas deformidades en extremidades en niños que madres tomaron haloperidol durante el embarazo. Por lo mismo se recomienda no usar durante el embarazo, aún así en el primer semestre. Dentro de las presentaciones del haloperidol tenemos de nombre
Aldol en el laboratorio de Janssen del 1 miligramo hasta 8.000 pesos y 5 miligramos a 13.000, y del laboratorio Sinton de 1 miligramo a 5.000 y del 5 miligramos a 7.000. Aquí vemos la fórmula del haloperidol, donde también vemos que su capacidad de dosis está lo más a la izquierda posible, y con algunos otros receptores que también daría otros de sus efectos. Tenemos también la sulpirida, que en dosis antipsicóticas causa aumento de la prolactina y síntomas motores. En dosis bajas también puede ser activante y siendo eficaz para los síntomas negativos de la esquizofrenia y síntomas depresivos. No se sabe las razones de estos efectos finalmente. Para esquizofrenia se recomienda dosis de 400 a 800 miligramos al día en dos dosis hasta 2.400 miligramos día. Para los síntomas negativos de 50 a 300 miligramos, en su forma intramuscular de 600 a 800, y para síntomas depresivos serían de 150 a 300 miligramos día. Tiene una vida media de 6 a 8 horas. Se dice no usar en feocromocitoma, algún tumor dependiente de prolactina, embarazada o lactancia menores de 15 años. Usar con precaución en falla renal, donde podría incluso requerir bajada de dosis por su excreción y su eliminación renal. Usar con precaución en falla hepática y cardíaca. Y dentro de sus presentaciones en Chile encontré el sulpilam de 50 ID y en gotitas de 5 ml con 25 miligramos y el istefral de 50 miligramos. Aquí podemos ver que la molécula sulpirida, que es bastante más minimalista, voy a así decirlo, teniendo solo efectos de 2 y de 3. Por otro lado tenemos la amisulpirida, que es una estructura muy relacionada a la sulpirida. La data preclínica sugiere que puede ser más selectivo por receptores dopaminérgicos de la vía mesolímbica mesostriatal que la nigrostriatal. Por lo mismo podríamos ver que tiene menos efectos motores a dosis antipsicótica. Tiene cierto antagonismo también en D3 y debe el antagonismo 5-HT7, donde también nos daría un efecto de acción antidepresiva y en síntomas negativos. Dentro de la dosis a ocupar, en esquizofrenia se recomienda de 400 a 800 miligramos días en dos dosis, para síntomas negativos de 50 a 300 miligramos días y distimia en 50 miligramos día. De una vida media de 12 horas, se recomienda usar con precaución tanto en falla renal, falla hepática y falla cardíaca. También en lo renal podría necesitar un ajuste de dosis por su eliminación renal. Y no es recomendado usarlo en embarazada. Sin embargo, en estudios con animales no demuestran teratogenia, ¿ya? Pero no hay suficiente evidencia en humanos como para recomendar su uso. Dentro de sus presentaciones se encuentra el Social del laboratorio Sanofi de 50 miligramos. Por último, aquí podemos ver que es muy parecido a la figura del sulpiride, pero tiene también efectos en los receptores 5-HT2B y 5-HT7. Y eso sería. Súper bien, Oscar. Muy bien. Vamos todos entonces en eso. Ya, hablemos un poco entonces de este tema. ¿Ya? Nos presentaste bastante bien ahí a nuestras primeras herramientas terapéuticas que tuvimos. Pero yo creo, a mi modo de ver, bueno, en realidad, en todo sentido, uno tiene que conocer sus armas súper bien, porque la mayoría de las veces que uno la embarra es por no conocer sus armas. Uno la puede embarrar o en selección o cómo lo usa, ¿ya? Quiero simplemente repasar un par de conceptos como para que nos llevemos como tareas, así como la información más picada para la casa, ¿ya? Pero antes de eso, quiero preguntar si hay alguna duda. Yo, o sea, no sé si puedo, o quizá lo vamos a comentar igual ahora, pero me había confundido un poco con los efectos de, como en la vía nigrostriatal. ¿Ya?
lo que anoté, que también era el Stein, pero el capítulo anterior, que la baja de dopamina genera una disminución del movimiento y eso determina el parkinsonismo, y al aumentar la dopamina aumenta el movimiento y eso genera los movimientos tipo diskinesias. Entonces, no entiendo si como al afectar la vía genera todo ese tipo de síntomas, como tipo parkinsonismo, pero además diskinesias, también genera temblor, entonces como que aumenta y baja la dopamina y ahí me confundí. Exactamente, lo que pasa es que el problema, uno podría hablar que es como, los gringos le llaman el turnover de dopamina, ¿cachai? Porque como todo en el cuerpo humano, uno cuando bloquea, o sea, el cuerpo humano busca la hemostasis, ¿cachai? Claro, Stan lo dice de una manera como más poética, que es como que el cuerpo aprende y ya. Pero en el fondo es la homeostasis. Si uno bloquea mucho, el cuerpo lo que va a tratar de hacer es aumentar postsinápticamente los receptores, lo que va a tener más disponibilidad para que se unan estos receptores, y si eso es en exceso, los autorreceptores presinápticos también van a aumentar, y así, ¿cierto? Entonces, finalmente nosotros estamos continuamente llegando a equilibrios, ¿cachai? El problema es que cuando el bloqueo de ciertos receptores es incisivo, ¿ya? Vale decir que agarra y no suelta, ¿cachai? Los mecanismos de compensación muchas veces no son capaces de arreglar, o sea, inicialmente te pueden arreglar el problema, pero empiezan a guatear, por decirlo de cierta manera, que es un poco lo que pasa en la disquinesia tardía, ¿cachai? En el fondo, dado que estás bloqueando de forma persistentemente, de manera sostenida, un receptor, el cuerpo lo que va a tratar de hacer es regular, va a tratar de compensar ese problema, pero va a llegar a un punto en donde eso no va a poder ser posible. Y cuando empiezan a haber upregulation, empiezan a haber una regulación inadecuada finalmente de la dopamina circulante en la sinapsis, ¿cachai? Ahora, es súper relevante que los mecanismos de acción de estos efectos adversos, la neurobiología subyacente a los distintos tipos de adversos motores, acá está obviamente sobresimplificada, porque los mecanismos subyacentes neurobiológicos de la acaticia no es exactamente igual que los de la disquinesia tardía, y a su vez que tampoco es igual que la del parkinsonismo ni que la distonía aguda. Por eso es que yo soy tan aguja cuando les digo que, que a mí no me gusta que describan sin síntomas extrapiramidales, sino que a mí me gusta que describan qué es lo que no tienen específicamente. Porque muchas veces el meterlo justamente en este concepto de síntomas extrapiramidales nos hace pensar erróneamente que el proceso subyacente es lo mismo. Lo que nos puede llevar a dar tratamientos que de hecho pudiesen ser deleterios. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo uno trata un parkinsonismo farmacológico? Obviamente saquemos la idea de cambiar, disminuir estamos hablando de que ya, o sea, llegamos al punto que tenemos que agregarle algo. ¿Qué cosa uno hace en esos casos? Como Anticolinérgico, un agonista, el anticolinérgico, el flexibilidad. Ya, podría uno ocupar un anticolinérgico, ¿cierto? O agonista dopaminérgico. O un agonista dopaminérgico también. Ahora, ¿por qué eso podría no servir? Porque pueden empeorar la psicosis. Ya, pero imaginémonos que no. Pero sí, efectivamente podría pasar eso, de hecho, sí. Ya, pero imaginémonos que no. Porque, ¿qué agonistas tenemos? ¿Qué agonistas dopaminérgicos existen? La levodopa, la clásica. Ya, la levodopa como de los principales, ¿cierto? Ya, ¿y cómo funciona la levodopa? ¿Qué hace la levodopa? No sé. Es que eso es importante, ¿cachai? Porque la levodopa lo que quiere hacer es dar el sustrato para hacer dopamina. ¿Cachai? Exacto. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué funciona en Parkinson? Porque en el Parkinson no hay las neuronas dopaminérgicas están dañadas de la sustancia negra. Entonces, el problema es que no estamos teniendo el efecto dopaminérgico porque no tenemos. ¿Cachai? El problema de la levodopa es que, o sea, primero es un cacho, ¿ya? Porque la levodopa necesita algo para mantenerse estabilizado, si no la cuestión se degrada y no sirve para nada. Por eso está con carbidopa o con benzaracida, que son las dos opciones que uno puede mezclar la levodopa como para que la cuestión te dure lo suficiente como para que pase para el cerebro y haga algo, ¿ya?
Pero el problema de eso es que, claro, en Parkinson sirve porque uno no tiene las neuronas que tienen la materia prima para hacer la cuestión. Pero acá el problema es que tenéis bloqueados los receptores postsinápticos, entonces da lo mismo cuánta dopamina le metáis. Y de hecho, es más, no solo da lo mismo, no solo, o sea, no solo no podría funcionar, sino que además, si tú le estás metiendo, ya, imaginémonos que le estamos metiendo más dopamina. ¿Qué va a pasar con esos receptores que están upregulados? Van a competir. Exacto. ¿Quién tiene más afinidad por la dopamina? ¿El antipsicótico o la dopamina? La dopamina. La dopamina. ¿Cachai? ¿Cachai cómo te podía echar a perder el turnover como por...? Ya. Ahora, el anticolinérgico lo que haría en ese caso es tratar de arreglar el problema por otra vía. Que es como, ok, si tenemos bloqueada la dopamina, entonces estamos liberando acetilcolina, y lo que no queremos que pase es eso, entonces bloqueamos acetilcolina, el receptor, y ahí solucionamos el asunto. Obviamente con todo lo negativo asociado a eso, ¿cierto? Ya. Ahora, el problema de eso es que eso es verdad para el parkinsonismo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la disquinesia tardía, si yo le meto anticolinérgico, empeora. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante hacer la diferencia. ¿Cachai? Ahora, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo hasta hace nada, hasta hace el 2017, no había nada que hacer con respecto a la disquinesia tardía? O sea, uno habitualmente lo que hacía en ese entonces es que tratáis de meterle clozapina, ¿cachai? Como para tratar de que no sea tan terrible el problema, como es un kiss and run, ¿cachai? Ya, ok. Es benzodiazepinas que andan más o menos y cuestiones folclóricas, así como ginkgo biloba, que ojo que sirve en población asiática con un polimorfismo específico. El ginkgo biloba anda súper bien, de verdad. Nivel evidencia B, así como bien, ¿cachai? Ya, pero en el fondo clonazepam, piridoxina, vitamina E, T, hasta que se logró solucionar el problema de una forma muy creativa, que es depletando dopamina. ¿Cachai? Porque ¿qué es lo que hace? Tú mencionaste, Oscar, los inhibidores de la BMAT2. Sí. ¿Cachaste cómo funcionan o no? Como que finalmente lo guardan y no lo sueltan, por así decirlo, de forma bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien entendió algo distinto de cómo funcionan? ¿De qué cosas? De los inhibidores de la BMAT2. El tratamiento, como que el tratamiento con aprobación de la FDA para disquinesia tardía, que salían al STAL, la tetrabenazina, la deutetrabenazina y la valbenazina. ¿No? Ya. Lo que hace esta cuestión es lo siguiente. ¿Se acuerdan de que el problema es que si estamos con antipsicóticos, tenemos regulado los receptores postsinápticos de dopamina, ¿cierto? Si yo vuelvo a bloquear, se vuelven a regular y ahí nos metemos en un corcho infinito, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué otra solución existe? ¿Qué tal si no le damos dopamina? ¿Qué tal si no hay dopamina? O no hay más dopamina como para que el receptor, porque el receptor upregula porque están bloqueados los, o sea, perdón, la neurona postsináptica upregula porque tenemos bloqueados los receptores. Pero si la solución es no bloquearle el receptor, sino que no darle dopamina, lo que va a hacer es que no va a regular. Va a down regular. ¿Cachai? Porque no hay, No. ¿cachai? No es que le estoy bloqueando el receptor, no hay. Ya. Esa es la razón de ser de lo que hacen los inhibidores de la BMAT2. Los inhibidores de la BMAT2, a ver, partiendo, la BMAT2 lo que hace es que es una proteína transportadora que está en las vesículas presinápticas de las monoaminas. ¿Ya? Están en otras partes, pero existe la BMAT1, la BMAT2, pero la que no importa es la 2, que está, imagínense ya, neurona, que ganas de tener como una pizarrita, bueno, pero ya, neurona presináptica, ¿cierto? Podríamos hacerlo en vivo. ¿Cachai? Las vesículas, y tenemos este transportador que se llama BMAT2, y que lo que hace es, vesícula presináptica, ya, dopamina, ¿cierto? Se libera la sinapsis, se recaptura y se empaqueta en la vesícula.
Esa es como la vida de la dopamina. O sea, dopamina se libera de la vesícula, va a la sinapsis, se recaptura por su bomba y se guarda de vuelta en la vesícula. Y lo que sobra lo elimina la monoaminoxiasa y la COMT. ¿Ya? Entonces, la idea es que uno tiene este sistema de economía. ¿Cachai? Oh. Justo Bien, acá ya. estaba el monito. Ya, más fácil que mis dedos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Si se fijan, ahí está la B ahí está, mejor que mis dedos. Ya, entonces ahí está la vesícula, ¿cierto? O sea, tenemos la dopamina que se libera, se recaptura y se vuelve a empaquetar en estas vesículas, y los que permiten que se vuelvan a empaquetar es este transportador que se llama BMAT2, ¿ya? Y que si la dopamina no se empaqueta, lo que va a pasar es que la monoaminoxiasa y la COMT van a degradar esa dopamina que no se está empaquetando en su vesícula. Por lo tanto, lo que termina pasando es que si yo inhibo este transportador, que es el BMAT2, si yo inhibo eso, evito que se vuelva a empaquetar la dopamina. Por lo tanto, lo dejo a merced de ser degradada por las enzimas del botón sináptico. Y por lo tanto, termino depletando la dopamina. ¿Se entendió? ¿O no mucho? O sea, sí. Como, porque bloquea lo que libera finalmente la dopamina. Porque la mete en la Claro, que en el fondo el ciclo natural de la dopamina es que la dopamina se libere de su vesícula, se vaya a la sinapsis, haga lo que tenga que hacer, se recapture y se guarde de nuevo en la vesícula. ¿Ya? Entonces, y bueno, cualquier excedente evidentemente se elimina por las enzimas degradadoras, que es la COMT y la monoaminoxiasa. ¿Ya? El punto es que lo que hacen los inhibidores de la BMAT2 es evitar que se vuelva a guardar en su vesícula. Por lo tanto, eso significa que la dopamina queda en el botón sináptico y por lo tanto queda a merced de las enzimas degradadoras. Por lo tanto, lo que termina pasando finalmente es que deja de haber dopamina, o mucha dopamina. Obviamente no es cero, o sea, si no la persona se moriría, pero deja de haber dopamina disponible y por lo tanto se libera menos dopamina, y eso es una forma de, en el fondo, disminuir la disponibilidad de dopamina sin tener que bloquear el receptor postsináptico. ¿Cachai? Una duda, y en base a esa misma lógica, ¿eso no tendría también un efecto sintomático de repente en algunos efectos positivos de enfermedades como psicóticos? Finalmente, que podría de esta forma también ser un antipsicótico el regular la dopamina excedente. Como ver si es que un inhibidor de la BMAT2 podría tener efecto antipsicótico. Claro. Lo que pasa es que en general como que no es suficiente como disminuir la disponibilidad, o sea, no es tanto, ¿cachai? Yeah. No es tanto como para disminuir una vía hiperactivada, ¿cachai? Sino que en el fondo te permite como manejar estos excedentes, como te digo yo, ¿cachai? Sí, entonces no es tanto, sí, claro, no es como tanto, pero sí podría tener problemas. Por ejemplo, podría tener la suficiente escasa disponibilidad de dopamina como para que el gallo, por ejemplo, pueda tener síntomas afectivos. Podría pasar. ¿Cachai? Entonces, eso, bueno, y esa es los inhibidores de la BMAT2, obviamente carísimos, y por supuesto no los tenemos. ¿Ya? Otro día les voy a hablar de cómo, porque los inhibidores de la BMAT2 tienen una choreza extraordinaria a nivel farmacológica que no viene al caso de hoy día, pero se las voy a contar otro día. Súper entretenido. Oye, no puedo. Ya, pero lo que sí me importa es que nos llevemos a casa unos pocos conceptos. El primero, que nosotros lo primero que supimos es que necesitamos bloquear la vía mesolímbica y generar un bloqueo al menos de un 85% de los receptores aproximadamente para lograr el efecto antipsicótico. Estamos hablando de los típicos, ¿ya? Si nos pasamos un poquito de eso, porque lamentablemente ese margen es súper estrecho, si nos pasamos un poquito, empezamos con efectos adversos de la línea extrapiramidal. ¿Qué tan poquito? 78%. O sea, tenemos un margen súper estrecho. Entonces, por eso es que es fácil de que hayan efectos adversos. ¿Ya? La gracia de los atípicos es que son atípicos, su nombre, por
que sin bloquear este 85% lograban el efecto antipsicótico. Y el próximo seminario vamos a ver cómo hacen eso, ¿ya? Pero en los típicos pasaba eso. Entonces ese es el primer concepto. Que en los típicos se necesita cierto grado de bloqueo del receptor D2 para lograr el efecto antipsicótico. Segundo concepto, que existen tres cosas que son completamente distintas entre sí y que no nos tenemos que confundir. La potencia antipsicótica, la actividad intrínseca de un fármaco y la efectividad de un fármaco. Cuando hablamos de potencia, no estamos hablando que un fármaco sea mejor que otro. Estamos hablando, la potencia tiene que ver con la afinidad por el receptor D2. Y por lo tanto, fármacos de alta potencia significa que con poca dosis logramos hacer ese efecto. Y de baja potencia, que con mayor dosis podemos hacer ese efecto. Ojo que no se confundan con algo súper evidente, porque es como, ya, pero eso significa que... Pero eso puede ser algo nada que ver, porque, no sé, por ejemplo, es como decir de que porque, no sé, el ketorolaco con, qué sé yo, 15 miligramos genera analgesia versus el ibuprofeno que con 400 miligramos genera analgesia, ¿cachai? Estamos hablando de que son fármacos distintos, tienen como unidades de miligramaje distintos, eso no tiene que... Ya, pero es que lo que pasa es que acá estamos ocupando exactamente el mismo receptor, es exactamente el mismo mecanismo de acción, y por eso lo podemos comparar. Entonces van a haber fármacos que con el D2, que con una poca dosis de bloqueo D2, logran quedarse ahí incisivamente pegados a su receptor y hacer su pega, y hay otros que necesitan una dosis mayor para eso, ¿ya? Pero eso da lo mismo con respecto a la efectividad, no tiene nada que ver, es simplemente tiene más que ver con la afinidad por el receptor que otra cosa, con la K sub I, ¿ya? Y eso es particularmente verdad porque de hecho uno tiene dosis equipotentes. Vale decir que, por ejemplo, para que se hagan una idea, el haloperidol, 2 miligramos de haloperidol equivalen en potencia a 100 miligramos de clorpromacina, en cuanto a potencia, ¿ya? Y así existen distintas cuestiones, ¿ya? Entonces, ese es el tema potencia, que es distinto a lo que tiene que ver con la efectividad, que es algo nada que ver, que la efectividad es clínica, ¿ya? Y la otra cuestión es la actividad intrínseca, que qué es lo que hace el fármaco en su receptor. Un fármaco que tenga actividad intrínseca 1, es que significa de que es agonista completo. Si tiene actividad intrínseca 0, es que es antagonista completo. Y si está entre 0 y 1, es agonista parcial. ¿Ya? Todos los antipsicóticos típicos son antagonistas del D2. ¿Ya? O sea, vale decir que todos tienen actividad intrínseca 0. ¿Sí? Ya. Todos los antipsicóticos en todos los antipsicóticos típicos, a mayor potencia de bloqueo D2, en paralelo, mientras más potente bloquean D2, menos potente bloquean antimuscarínicos, anticolinérgicos y antihistamínicos. O sea, vale decir que en la familia de los típicos, esto es solo en los típicos, fármacos de alta potencia, como el Aldol, tienen baja potencia para bloquear anticolinérgicos, antimuscarínicos, perdón, claro, antihistamínicos, anti-alfa 1 y anticolinérgicos, ¿ya? Y al revés, fármacos de baja potencia, como la clorpromacina, tienen una alta afinidad por anticolinérgico, anti-alfa 1 y anti-H1, y baja afinidad por el receptor de D2. Ahora, ojo, cuando yo hablo de baja potencia de los típicos, es comparado entre los típicos, no con los atípicos. ¿Ya? No se vayan a equivocar con eso, porque en el fondo uno dice, la clorpromacina es de baja potencia, entonces tiene tiene menos riesgo extrapiramidal que, por ejemplo, la risperidona. No, lo que pasa es que es de baja potencia comparado con Aldol, ¿cachai? O comparado con los de su misma familia, pero no es comparado con los atípicos. ¿Ya? O sea, para que no vayan a pensar que a alguien es poco probable que le den síntomas extrapiramidales por clorpromacina, porque de hecho no es así. ¿Sí? Ya. Entonces,
ese concepto es importante. En el grupo de los típicos, entre sí, los de alta potencia tienen simultáneamente bajo efecto anticolinérgico, anti-alfa-1 y anti-H1 y viceversa. Ya. ¿Y cómo podemos clasificar los típicos? Existen dos grandes formas. Uno es clasificarlo en base a sus familias farmacológicas y otra forma es clasificarlo en base a su potencia. ¿Ya? Entonces, a algunos les gusta clasificarlo en base a sus familias, pero obviamente aprenderse eso es mucho más difícil. A mi modo de ver es más difícil, ¿cachai? Pero ¿por qué es importante, creo yo, cuál es el valor de saber la familia del fármaco? Es porque existen algunos efectos adversos que son familia dependiente, no fármaco dependiente, ¿cachai? Entonces, en el fondo existen personas que les pasan efectos adversos con las fenotiacinas en general. Entonces, por ejemplo, si es que le pasa que tuvo X efectos, por ejemplo, la fotosensibilidad como por clorpromacina, también podría pasar si es que a alguien le pasó, también le podría pasar con flufenacina o con leomepromacina o con tioriacina, que son todas fenotiacinas. ¿Cachai? Ya. Y así, por poner un ejemplo. Entonces, para que sepan una forma de clasificarlo es por familia. ¿Ya? Entonces, las familias, para que lo anoten, ¿ya? Las familias, la primera familia se llaman fenotiacinas. ¿Cómo vamos a saberlas? Porque todas terminan en cina, ¿ya? Clorpromacina, tioriacina, levomepromacina, flufenacina, ¿ya? Y de estas, todas son de baja potencia, con excepción de la flufenacina. ¿Sí? Ya. Y por lo tanto, comparten la característica común de los antipsicóticos de 2 de baja potencia, vale decir, todos dan sueño, todos engordan, todos dan anticolinergia, salvo la flufenacina, que su problema no es tanto ese porque es de alta potencia, sino que su problema es más bien síntomas extrapiramidales. ¿Se entiende, cierto? ¿Van siguiendo la lógica de la clasificación? Ya. Bien. Después, otra familia son las butirofenonas. ¿Y cómo las vamos a identificar? Porque terminan en dol, como el haloperidol, ¿cierto? Existen otras, pero esas son las que están disponibles en Chile, solamente esa, y como sabrán, es de alta potencia. Por lo tanto, en el fondo, alta potencia de 2, pero sabemos que baja potencia de las otras 3 cuestiones. Ya. La otra familia son los tioxantenos, con X, tioxantenos. ¿Y cómo los vamos a reconocer? Porque sus nombres tienen X en alguna parte. Como el flupentixol y el suclopentixol. ¿Ya? Y la diferencia entre ambas es que el flupentixol, ¿ya? O fluansol, es de potencia alta. En cambio, el suclopentixol, también llamado cisordinol, es de potencia media. ¿Sí? Después, existe otra familia que se llama, es raro el nombre, se llama difenilbutilpiperidina. Difenilbutilpiperidina. Que, ¿cómo las identificamos? Porque terminan en sida, no en sina, como la otra, no como las feotinacinas que terminan en sina, sino que esta termina en sida, ¿ya? Y existe una sola que se anduvo descontinuando y no sé si llegará o no, que se llama la pimosida. Que pimosida, con D de dedo, que su nombre comercial es ORAP, que lo ocupaban harto los infantiles antes porque es como, era el regalón para tratar el Tourette, ¿ya? Y esa es de potencia alta, y no existe ninguna otra de estas familias actualmente en Chile, ¿ya? La otra familia que existe se llaman las benzamidas. Y las benzamidas, ¿cómo las identificamos? Porque terminan en prida o pride,
como el sulpiride y el amisulpiride. ¿Ya? El sulpiride y el amisulpiride, aprovecho de hacer el paréntesis cortito, son ambas de potencia baja. ¿Ya? Pero curiosamente tienen un mecanismo de acción que las hace bien atípicas dentro de los típicos. ¿Ya? De hecho, es como son los más atípicos dentro de los típicos. ¿Ya? Y eso es porque resulta que el mecanismo de acción varía un poquito dependiendo si estamos ocupando a dosis bajas versus a dosis altas. Cuando ocupamos a dosis bajas, esto es una curiosidad del fármaco, de ambos, particularmente de la misulpiride, pero los dos tienen esta propiedad. Cuando ocupamos a dosis bajas el fármaco, se comporta un poco más como agonista parcial de 2 y de 3. Y por eso es que tiene un efecto como medio prodopaminérgico a dosis baja. Por eso es que se puede ocupar para síntomas negativos. Y por eso es que se puede ocupar también para distimia a dosis baja. Por eso es que pasaba que, no sé, pues antiguamente los gines le metían sulpilán a las mujeres que estaban con angustia y depresión postparto y andaban. No todas andan, pero eso explica eso. ¿Ya? Entonces, el sulpiride y el amisulpiride. ¿Ya? Ahora, la diferencia del amisulpiride con el sulpiride son básicamente dos grandes diferencias. Uno, que el sulpiride tiene muy mala biodisponibilidad oral, por lo tanto, habitualmente requiere dosis más altas. Y por lo tanto, este efecto de agonismo parcial a veces no se logra porque, por la mala biodisponibilidad. ¿Ya? Y el otro problema que tiene es que tiene una menor actividad intrínseca y mayor potencia de 2, finalmente, de bloqueo de 2, que el amisulpiride. Vale decir que el amisulpiride podría ser un poquito más agonista parcial que el sulpiride. Estoy hablando un poquito, o sea, no, ojo, no lo comparen con aripiprazol. Estamos tirados para el extremo antagonista, evidentemente, pero estamos hablando de un poquito menos balanceado, ¿ya? Por lo tanto, y además, la otra gran diferencia que la mostraste un poco en el seminario es que el amisulpiride además tiene un efecto antagonista 5-HT7, que podría darle cierta gracia con respecto a tener un efecto sumatorio antidepresivo a lo que ya les mencioné. ¿Ya? El amisulpiride a dosis bajitas tiene un bloqueo de 2, principalmente presináptico, que eso es lo que hace que libere un poquito más dopamina. ¿Ya? Y a dosis altas ya funciona como un bloqueo postsináptico más cototo. ¿Ya? Por eso es que las dosis antipsicóticas de la misulpiride habitualmente son entre 400 600 miligramos. ¿Cachai? En cambio, las dosis para síntomas negativos o para síntomas o para distimia o antidepresiva puede ser del orden de 50 100. ¿Ya? La gracia importante de las dos pridas es que ninguna de las dos son metabolizadas por los citocromos P450. Entonces eso es una tremenda gracia porque se pueden ocupar en daño hepático crónico. ¿Ya? Tremenda gracia. Y lo otro, y por eso es que es tan importante la función renal como tú dijiste, pues Oscar, porque esa es la forma de metabolizar la cuestión. Entonces, si te echáis los riñones no la podéis sacar. ¿No? Ya, eso. Y finalmente, el último de las familias de los típicos son las con dedo, dibenzoxapinas, que terminan en pina, son las únicas pinas típicas, ¿cachai? Las únicas que terminan en pina que son típicos, como la loxapina, que es de potencia media, y que su gracia es que es el único antipsicótico que existe que es inhalado, así como un turbujaler, y que bueno, y que obviamente tiene una gracia, tiene su utilidad, por ejemplo, un paciente que puede estar en agitación o en vía de casa. ¿Ya? Entonces, en suma, para recapitular,
Las fenotiacinas son todas las que terminan en cina, como la clorpromacina, la tioridacina, la levomepromacina y la flufenacina. De estas, hoy en día la tioridacina ya no existe porque se sacó del mercado porque tenía mucho riesgo de prolongación del QT. La clorpromacina, bueno, ya la conocen. La levomepromacina, tal vez no la conocen, que se llama Sinogam, que su gracia es que es ultra sedante, súper sedante, ¿ya? Y la flufenacina, obviamente, la conocen, que es el modecate, ¿ya? Las butirofenonas, que son las que terminan en dol, como el haloperidol. Los tiosantenos, que son las que tienen X en su nombre, como el flupentixol y el suclopentixol. Las difenilbutilpeperideína, que no están en Chile actualmente, como la pimosía. Las benzamidas, como el sulpiride y el amisulpiride. Y las dibenzoxapinas, como la loxapina, que está en Chile, pero es menos disponible, ¿ya? Esos son nuestro repertorio actualmente de antipsicóticos típicos acá. Los de depósito obviamente se hablarán en el seminario de depósito, pero esos son los típicos de acá. ¿De acuerdo? Entonces, suena harto nombre, pero si se fijan, si uno entiende si son de potencia alta, media o baja, uno ya cacha cuáles son los mecanismos de acción y sus mecanismos de efectos adversos. ¿Cachai? Y uno puede hacerse esa idea. Así que es menos difícil de lo que uno se imagina. O menos abrumante de lo que uno piensa al principio. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Yo sí, como lo de porque hablamos de que los tres conceptos distintos son la potencia, la actividad intrínseca y la efectividad en sí, y la efectividad es como en el fondo dado por, yo sumo la potencia más la actividad dependiendo del receptor, o hay como, claro, como clínicamente efectivo en el fondo, pero... O sea que la efectividad no se define en base a farmacología, se define a receta clínica. ¿Cachai? O sea, cuando uno dice este antipsicótico es más efectivo que otro, estamos ocupando el término de respuesta clínica. Cuando hablamos de que este antipsicótico es más potente que otro, estamos hablando de como afinidad por el receptor de 2. ¿Cachai? Y cuando estamos hablando de que la actividad intrínseca de este fármaco es más alta o más baja que el otro, estamos diciendo este es más agonista o más antagonista que este otro fármaco. ¿Cachai? Yeah. Doc, ahí no sé aportar cortito, en el Peral se ve mucha disquinesia tardía, mucha. Hay hartas muecas orales. Y había un paciente al que se trató con tetrabenazina, y se pensaba que era como disquinesia tardía, pero al final tenía unos movimientos que parecían como pistótonos y al final era más como epileptiforme. Así que no apareció. Pero yo escuché a un paciente, claro, y es muy cara, o sea, el hospital tenía que pedir convenio, es muy cara, no sé, como 200.000 al mes, algo así, no sé, no me acuerdo, pero eran más. 500.000, entonces. 500 lucas, ¿sabes? Y aparte que, ¿te tocó verla usar, la tetrabenazina? No me tocó verla usar, porque estaba como en periodo de compra, cuando yo pasé. Porque resulta que esa es otra cosa, la tetrabenazina hay que saber usarla, porque es difícil usarla, ¿cachai? Es difícil usarla porque la cuestión es que ocuparla muchas veces al día, y súper como rigurosamente, ¿cachai? Porque si no, empeoráis la disquinesia tardía, ¿cachai? Eso es una cosa súper importante. Y lo otro es que, además, resulta que hay algo que, o sea, yo no sé cómo habrá sido el caso específicamente de esa persona, ¿cachai? Pero tetrabenazina yo habitualmente recomiendo no probarla. Por dos grandes motivos. Uno, porque es re peludo hacer la titulación, porque hay que darlo muchas veces al día. Pero lo otro también es porque es absolutamente dependiente del citocromo 2D6. Completamente dependiente. ¿Cachai? Y el problema es que, no sé si ustedes saben, que hay un porcentaje no bajo de la población que es metabolizador lento del citocromo 2D6. ¿Cachai? Y fíjate que, ¿por qué es tan relevante? Porque los metabolizadores lentos del citocromo 2D6
que en ciertos países puede llegar a ser hasta el 10% de la población, te puede subir hasta 9 veces los niveles plasmáticos de tetrabenazina. 9 veces. ¿Sabes? Por lo tanto, en Estados Unidos, cuando se ocupa la tetrabenazina, es mandatorio que todo paciente que ocupe tetrabenazina se le haga genotipificación del 2D6. Ya. Sobre todo si uno va a ocupar una dosis mayor a 50 miligramos al día. Ya. No le estaba contando. Le estaba contando. Por lo que recuerdo. Entonces, por eso te digo que no es tan fácil manejar ese fármaco y por eso es que recuerdo haberlo conversado a alguien que alguien como que sugirió hacer la prueba de comprar tetrabenazina para un paciente que estaba así y yo como que opinaba lo contrario por esto que te estoy diciendo, porque no es tan fácil manejar, hay que saber ocupar la tetrabenazina, ¿cachai? Porque uno puede empeorar el problema. ¿Cachai? Lo que se ocupa en Estados Unidos es uno que se llama la deutetrabenazina, que tiene una gracia que se las voy a contar otro día, pero que la hace infinitamente más caro. ¿Ya? Así que eso, no sé si hay alguna otra pregunta. No. Ya. Bueno, igual cualquier cosa me preguntan igual, pues, si no es necesario. O sea, si se le ocurre algo en otro momento me preguntan. Obvio. ¿Ya? Así que eso, pues. Ya, pues. Que estén bien. Nos estamos viendo. Gracias. Cuídense. Gracias.